En nuestra lectura de hoy, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, llegamos al versículo 19. Y ese texto dice: no apaguéis al espíritu. Luego dice el versículo siguiente: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Pero esta primera frase, no apaguéis al espíritu, me trae a la mente otra expresión que aparece en otra de las cartas de Pablo. Esto es en la carta a los Efesios capítulo 4, el verso 30, donde dice el apóstol: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces hay dos expresiones en la Biblia. Una dice no apaguéis o no apaguen al Espíritu, y otra dice que no contristen al Espíritu, o sea, no entristezcan al Espíritu. Y yo quisiera en este día explicar brevemente, por supuesto, lo que significa cada una de estas expresiones y cuál es la diferencia entre apagar al espíritu y contristar o entristecer al espíritu. Cuando nosotros empezamos por la última expresión, contristar o entristecer, cuando un creyente entristece al Espíritu Santo. Bueno, me parece a mí que el contexto del pasaje nos dice claramente o nos ayuda a entender o a interpretar este asunto. Porque si ustedes se fijan bien, Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios le está pidiendo a los creyentes que actúen, dice por ejemplo el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, está ahí hablando de la conducta del creyente, que debe estar caracterizado por la justicia de Cristo, por la santidad, la verdad, etcétera, ¿no? Entonces, enseguida de eso, él empieza a ser bien específico. Por ejemplo, le dice: dejen de hablar mentira, hablen verdad, si se airan, no pequen, no den lugar al diablo, no roben, no digan palabras descompuestas, palabras corrompidas, quiten de su corazón la amargura, el enojo, la ira, las maldiciones, todo este tipo de cosas. Entonces, es en ese contexto donde Pablo está mencionando el acto de no contristar al Espíritu, no entristecer al Espíritu. Entonces, en síntesis, ¿cuándo nosotros entristecemos al Espíritu? Cuando hacemos lo que no debemos hacer, cuando hacemos lo que Dios dice en su palabra que no hagamos. Pablo menciona aquí esas cosas específicas: el hurto, las malas palabras, la ira, la amargura, la gritería. Todo eso son cosas que el creyente no debe hacer. Cuando las hace, entonces el creyente está entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no puede estar llenándote completamente, porque llenarte significa que está controlando todas las áreas de tu vida. Porque tú estás ahora pecando, estás haciendo lo que el Espíritu Santo no quiere que tú hagas, lo que el Señor dice en su palabra que no hagas, y por lo tanto estás entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces, la otra palabra es la que se encuentra, que hemos leído ya, en Tesalonicenses, donde dice Pablo, antes ha dicho: orad sin cesar, dad gracias en todo.
No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo. Si nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando hacemos lo que no debemos hacer, o sea, pecamos, nosotros apagamos al Espíritu Santo cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Es decir, cuando tú, en lugar de orar, te envuelves en cuantas cosas en tu vida diaria, en lugar de buscar el consejo de Dios en la palabra, le prestas atención a otras cosas. En lugar de testificar de Cristo, te quedas callado. En lugar de servir a los demás en amor, te es indiferente. Es decir, cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, estamos apagando al Espíritu. Y cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer, estamos entristeciendo al Espíritu. Por lo tanto, el creyente tiene que estar, y es el llamado del Señor, el creyente tiene que estar alerta en su vida como creyente, para procurar hacer lo que Dios quiere que él haga y para procurar evitar hacer aquello que Dios no quiere que él haga. Si hacemos esto, entonces podemos vivir vidas plenas en el Señor y podemos llevar adelante esa relación con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos permita que el Espíritu Santo controle toda nuestra vida. Fíjense que en ese mismo pasaje Pablo dice al final: no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu. O sea, deja que el Espíritu Santo controle tu vida, obedece el deseo de Dios, ese deseo que está expresado en su palabra y que el Espíritu Santo va a aplicar a tu caso concreto en determinadas formas específicas, y deja que el Espíritu Santo te ayude a evitar aquello que Dios te llama a evitar, a apartarte del pecado. De esa manera, tú estarás siendo lleno del Espíritu Santo y por lo tanto no vas a estar apagando al Espíritu, ni vas a estar entristeciendo al Espíritu en tu vida. Que Dios nos ayude a llevar a cabo eso en la realidad de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Hoy y siempre te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.